Bueno, buenas noches. Este día 17 de marzo del año 2021 vamos a dar inicio a la clase de Derecho Procesal 2 que corresponde para este día. En la clase anterior estábamos tratando de hablar sobre los motivos de la revisión y esa clase aún no la he subido, pero de manera grabada la clase se va a subir en el Classroom. Ahora vamos a referirnos en esta clase sobre algunos medios de impugnación de las resoluciones judiciales que regulaba el Código de Procedimientos Civiles que están derogados, que solo lo vamos a mencionar porque específicamente pues eso ya está derogado. Vamos a hablar un poco sobre lo que se refería al Código de Procedimientos Civiles, pero antes de mencionar la queja por atentado y por retardación de justicia que regulaba el Código de Procedimientos Civiles, es importante mencionar algunas características que podemos sintetizar de los medios de control del poder jurisdiccional como impugnativo. Esos medios de control en un concepto genérico y un poco amplio con el cual se quiere englobar una serie de medidas tendientes a garantizar la transparencia o sana actividad jurisdiccional, el recurso viene a ser una especie de los distintos medios de control del poder jurisdiccional. Y los recursos como medios impugnativos es el enfoque desde el punto de vista de los litigantes en materia privada. Con este punto de vista, lo que pretenden es reparar un supuesto agravio al derecho subjetivo que alegan, o bien denunciar un vicio formal de la resolución que se les ha emitido. Podemos decir entonces que los medios impugnativos son los instrumentos que el legislador ha concedido a los litigantes para que puedan atacar actos o hechos de la contraparte o resoluciones que el juez ha emitido que le causen agravio. Y estas cuestiones suelen manifestarse en excepciones, recursos, recusaciones, etc. Es decir, que vienen a ser como otro mecanismo de control de la actividad jurisdiccional. Y por eso podemos sintetizar que los recursos son un derecho subjetivo procesal, pues es una facultad que deriva de una norma procesal. Y son titulares normalmente las partes. Cuando se trata de la jurisdicción voluntaria, es el titular, el solicitante, o quien esté interviniendo en esas diligencias. El objeto de impugnación son resoluciones judiciales. Excepcionalmente, pues van a haber resoluciones administrativas del órgano ejecutivo si el objeto de la impugnación es distinto al ámbito civil mercantil. También es importante decir que el legislador ha determinado plazos para interponer el recurso, y esos plazos generalmente son cortos, ¿verdad? La excepción a esos plazos cortos es el que mencionábamos en clases anteriores, cuando se refiere a la apelación del acuerdo conciliatorio. Buenas noches a todos los que recién ingresan a la sala de clase. También debemos de decir que los recursos como medios de impugnación no atentan contra la cosa juzgada formal. Los recursos tienen esa característica, a diferencia de lo que hablábamos de la revisión de sentencias firmes. Y otra de las cuestiones es el agravio a reparar, el vicio que se le está imputando al juzgador en esta resolución.
Y también debemos de decir que los recursos no rompen con la unidad del proceso, porque cuando se interpone un recurso, esa interposición de recursos es la continuación del proceso. Todas estas cuestiones que estamos mencionando, las estamos mencionando porque si hacemos un análisis histórico, vamos a encontrar que en el Código de Procedimientos Judiciales, que se emitió en 1857, se usó como recurso la apelación, la queja por atentado o por retardación de justicia. También se reguló como recurso la nulidad, la recusación, el impedimento, la excusa, los conflictos de competencia, todas esas cuestiones que estaban encaminadas a controlar la actividad jurisdiccional en ese Código de Procedimientos Judiciales de 1857 se regularon como recurso. De eso podemos decir que aún el Código de Procedimientos Civiles que se derogó, se regulaban la queja por retardación de justicia o por atentado también como recursos. Y por eso ustedes van a encontrar que en el programa de estudios de esta materia de derecho procesal se encuentra regulado la queja por retardación de justicia. Buenas noches. Licenciada, disculpe. Dígame. ¿Nos compartió 3 documentos o 2 hoy por la tarde? Ahora les he compartido 2. Lo que pasa es que había compartido uno que no era el que tenía que compartir y por eso se lo cambié. Es uno sobre la abstención y recusación y sobre las nulidades. Todo esta introducción que estoy haciendo es para mencionarles que hay ciertos recursos especiales como mecanismos de control de la actividad jurisdiccional. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero estamos haciendo un recorrido histórico de cómo es que se regulaba la queja por retardación de justicia. Y por eso es que ya hemos mencionado que hay una clasificación en la actualidad de recursos extraordinarios y ordinarios. Los extraordinarios son aquellos que el procedimiento es expuesto, ¿verdad? Y los ordinarios es aquellos que tienen amplios procedimientos. En nuestro medio, los de mayor amplitud son la apelación, ¿verdad? Y se mencionaba en el Código de Procedimientos Civiles el recurso de queja por atentado, que es un código que está derogado. Solo para que ustedes sepan, este recurso de queja por atentado que se regulaba en el artículo 1107 del Código de Procedimientos Civiles, esta figura lo que ha desaparecido en casi todos los códigos modernos y ya nosotros ya no lo tenemos. Pero, por ejemplo, el autor Vescovi, este recurso de queja por atentado era como un remedio que se concedía cuando el tribunal ha concedido el recurso de apelación y al concederlo tiende por ende que ya no continuar dictando ninguna resolución. Y sin embargo, seguía emitiendo resoluciones. Entonces, por eso se le llamaba recurso de queja por atentado. Porque una vez que se admitía el recurso de apelación, pues ya no tenía por qué emitir ninguna resolución. También el doctor Arrieta Gallego, que es un procesalista que ha escrito un poco, este doctor decía que este recurso de queja por atentado se entendía el procedimiento abusivo de cualquier autoridad y en sentido más estricto es el procedimiento de un juez sin bastante jurisdicción o contra una orden que el legislador ha establecido de que el derecho le había prohibido ya no emitir resoluciones judiciales. Es decir, que cuando
se admitía el recurso de apelación, el tribunal correspondiente estaba inhibido para conocer de un proceso concreto. Entonces, él ya no tenía por qué emitir ninguna resolución. Y eso se podría hacer porque había un recurso de apelación o porque se le había alegado incompetencia para conocer, se había alegado un conflicto de competencia para que conociera sobre el caso. Pero como les decía, esos son mecanismos que en nuestro código ya no existen. Y ese recurso tenía lugar solo cuando se había cometido el conocimiento de la causa principal al conocimiento de un tribunal superior. También se había establecido en el código el recurso de queja por retardación de justicia. Y en el caso del recurso de queja por retardación de justicia, había lugar cuando el juez de paso, juez de primera instancia, o cámara o tribunales retardaban la justicia en los términos que el legislador había establecido. El legislador había establecido plazos para expedir determinadas resoluciones o providencias judiciales y o también para emitir la sentencia y no la emitían. En ese caso, pues se podía recurrir al Tribunal Superior para interponer ese recurso para que se emitiese la resolución que correspondía. En ese caso, se tenía que comparecer al tribunal que le correspondía conocer en el caso que hubiera una apelación, para que fuera este tribunal que con solo la vista de la queja despachara la orden al tribunal contra el que se estaba interponiendo el recurso para que administrara justicia sin retardo a la parte que se estaba quejando. Eso es lo que tenía nuestro Código de Procedimientos Civiles, pero como yo les digo, eso ya no está regulado. Lo que sí tenemos regulado y que también nos regulaba el Código de Procedimientos Civiles son la nulidad de las actuaciones procesales. Cuando hablamos de la nulidad, debemos de entender que esta es como una sanción que tiende a privar un acto o una actuación judicial procesal de los efectos normales que debiese tener. Y en lo que se refiere a las nulidades de las actuaciones procesales, es importante tener siempre presente que hay principios que se aplican en cuanto a las nulidades de las actuaciones procesales. Estos principios son el principio de especificidad, el principio de conservación. Voy a compartirles en este momento también esa parte de la introducción en relación a lo que hablábamos de queja por retardación de justicia, que yo he hecho una breve referencia porque se trata de, pues, de cosas que ya no se aplican, pero sí vamos a hablar de la excusa y la recusación que sí se sigue aplicando y vamos a hablar ampliamente de lo que son las nulidades que sí se aplican en nuestro Código de Procedimientos Civiles. En este momento voy a compartirles esa parte, que es un pequeño resumen sobre la queja por atentado. Esperen un momentito, que ahorita se los comparto. Vale, ahí les queda ya esa parte.
Entonces les decía que en la cuestión de las nulidades de las actuaciones procesales hay principios que se aplican, que los debemos de tener presentes porque estos siempre los debemos de considerar en cualquiera de las nulidades de las actuaciones procesales que podamos alegar, ya sea como partes intervenientes en un proceso o como funcionarios judiciales en el que se tenga que resolver estas circunstancias. Y es el principio de especificidad, el principio de conservación y el principio de trascendencia. La validez de los actos procesales y los trámites que se realizan en el juicio están condicionados al cumplimiento de formas y la inobservancia de estas formas que el legislador ha establecido o la omisión o el apartarse o desviarse de estas reglas hacen que los actos adolezcan de un vicio o de un defecto en relación a los elementos necesarios para que cumplan los fines para los cuales se han referido. Entonces, cuando nos referimos a la aplicación del principio de especificidad, es que tenemos que considerar que los actos procesales van a ser nulos solo cuando lo haya establecido expresamente la ley. Deben de estar específicamente determinados. Y también, no obstante eso, sí deben declararse nulos los actos si se producen ante un tribunal que carece de jurisdicción o de una competencia que pueda prorrogar. O también si se realizan estos actos bajo violencia, intimidación o mediante la comisión de un acto delictivo. También si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa. Es decir, que cuando se alegue una nulidad, el funcionario o la persona que lo va a alegar debe de tomar en consideración estas cuestiones. Es cierto que el legislador ha establecido o mejor dicho, teóricamente y doctrinariamente y legalmente existe la aplicación del principio de especificidad, porque así lo establece la ley, que los actos procesales serán nulos solo cuando así lo establezca expresamente, pero si se trata de casos de los supuestos que les he mencionado, siempre deben de declararse nulos. También se aplica el principio de conservación. ¿Qué implica la aplicación del principio de conservación? La aplicación de este principio consiste en que, como la nulidad de un acto se declara de manera judicial, porque la nulidad debe de ser declarada, pero esta nulidad no va a implicar que los actos sucesivos que se hubiesen emitido independientes de aquel que se está declarando nulo, pues no pueden haber sido y que se han cometido con esa infracción que dio al lugar a la nulidad, deben de conservar. Por eso, esta nulidad no va a afectar a los demás actos que son independientemente de esto, y por ello el juzgador o el funcionario que declare la nulidad debe de tomar en cuenta y debe de establecerlo en su resolución. Debe de decir claramente cuál es el acto que está declarando nulo y cuidarse de conservar los que son independientes de él. Licenciada, por otra parte, diga. ¿Y la nulidad, o sea, es a petición de partes o la declara de oficio el juez? Vamos a referirnos más adelante a una clasificación de nulidades que son nulidades relativas y nulidades absolutas. Siempre la nulidad relativa es necesario que sea a petición de parte. Y la nulidad absoluta puede ser solicitada por cualquiera que tenga interés, pero una vez determinada por el juez,
puede ser declarada aún de oficio. Porque en el análisis de un recurso, el funcionario que está conociendo de un recurso, si detecta una nulidad procesal absoluta, tiene que declararla de oficio. Entonces, pero para eso también debe tomar en cuenta todos estos principios que estoy mencionando en este momento, que es el principio de especificidad, el principio de conservación que hemos mencionado, y ahora me estoy refiriendo al principio de trascendencia. Y el principio de trascendencia se refiere que la declaratoria de nulidad no procede, aún en los casos previstos en la ley, si el acto, aunque sea viciado, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que eso haya generado la indefensión a cualquiera de las partes. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? Ordenamos el emplazamiento de una persona y le decimos, le ordenamos al notificador que la realice en una determinada dirección. Pero este notificador va al lugar y le dicen, mire, es que esa persona ya no vive aquí o ya no la puede localizar aquí, pero la puede localizar en tal lugar. Entonces viene el notificador y se va al lugar donde le informaron en el lugar inicial que lo podía encontrar. Y va y realiza el emplazamiento a ese lugar en el que le dijeron. Entonces, ese emplazamiento lo realizó en un lugar donde no se le había indicado. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Si el emplazado no comparece al proceso, no contesta la demanda, ni se apersona a que mostrarse parte en el proceso, ni nombra un apoderado, la obligación del juzgador es declarar la nulidad de ese emplazamiento y ordenarlo que se reponga. Pero si a contrario sensu, ese emplazado llega al juzgado en el plazo para contestar la demanda, a través de un abogado contesta la demanda y se muestra parte, entonces ese acto, aunque estaba viciado, cumplió la finalidad que tenía, que era emplazar al demandado para que éste hiciera uso de su derecho de defensa. Entonces, ese es como un ejemplo de la aplicación del principio de trascendencia. En aplicación de este principio, no es necesaria declarar esta nulidad. No sé si le dejé claro a la compañera que estaba tenía la inquietud. Si no, más adelante vamos a ir aclarando. Debemos también mencionar que el acto procesal es un hecho en la realidad. Y este acto procesal se manifiesta, en este acto procesal se manifiesta el contenido de un acto. Es decir, que a través de la forma se aparece esto procesalmente. Carneluti, al referirse al acto, lo refería como la descripción anticipada que la ley hace de él. Decía Carneluti que no se trazaba su retrato, sino que su modelo, ya que la ley no describe un acto cumplido, sino a cumplir. La forma del acto puede referirse a la forma del acto procesal en sí mismo, por ejemplo, la forma de la sentencia. También puede referirse al conjunto de actos procesales, lo que se relaciona con la forma requerida para la validez del acto. ¿Tenemos alguna pregunta, joven? Sí, licenciada, con respecto al principio de trascendencia aparece la parte de la indefensión. Eso no lo comprendo del todo, no sé si lo puede explicar, por favor. Vale.
es que en aplicación al principio de trascendencia, aunque haya un acto viciado, no va a ser necesario que se declare su nulidad si ese acto, a pesar de que está viciado, le ha cumplido la finalidad para la cual se ha emitido, ¿verdad? Entonces, pero en aplicación a ese principio de trascendencia, sí va a ser necesario que se declare la nulidad si ese vicio le genera una indefensión a la persona que contra la que se ha decretado este acto, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando del emplazamiento y poníamos como ejemplo para aplicar este principio de trascendencia. ¿Por qué? Porque cuando mandamos a hacer el emplazamiento, decimos que se haga en un determinado lugar, ¿verdad? Y si por eso decimos que es necesario declararlo si no ha cumplido con la finalidad, porque si no tenemos evidencia cierta de que se cumplió con la finalidad, podemos estar generando una indefensión al que se ha mandado a emplazar. Entonces, cuando tenemos una evidencia de eso, lo que tenemos que hacer es declarar la nulidad, y por eso yo ponía el ejemplo de cuando el notificador va y hace una notificación, un emplazamiento, perdón, en un lugar donde no es el que se ha indicado para hacerlo. Porque en eso pueden surgir muchos supuestos. El notificador se equivocó en la dirección, el notificador fue a una dirección que le dijeron que ahí vivía y no era la correcta, porque cuando se hace de manera personal, pues pueden cerrarse las dudas, pero cuando se hace a través de una persona que es mayor de edad y que dice que se compromete a entregar la esquela a la persona que se está ordenando a emplazar, pero no es el lugar que tenemos información que es el lugar donde se puede encontrar al demandado, se puede generar una indefensión. Entonces, por eso es que el principio de trascendencia lo que requiere es que se declare la nulidad cuando se genere alguna indefensión a las partes. El acto está viciado y se genera indefensión a cualquiera de las partes. Estamos queriendo hacer una notificación, no estuvo bien hecha, se hizo una dirección que no correspondía, pues, y tiene que contestar algo, un traslado, tiene que aportar pruebas, cualquiera de esas. Por eso, precisamente es que queriendo evitar la indefensión de aún una persona que esté declarada rebelde, a la que no deberían de hacérsele notificación, se le notifica el señalamiento de una audiencia, ¿verdad? Porque aún cuando una audiencia preparatoria o una audiencia probatoria, porque aún cuando ya no pueda proponer pruebas o producir pruebas, puede defenderse, puede controvertir la que se esté ofreciendo o produciendo. No sé si dejé claro o todavía tenemos inquietud ahí. Sí, esa parte sí se la comprendo, está bien. Sí. Pero cuando se habla de indefensión, entendería yo que hay supuestos en los que aun cuando el acto tenga vicios, la parte se puede defender. Sí. Y por lo tanto no decretar la nulidad. Esa defensa sería a través de los medios de impugnación. Podría ser a través de los medios de impugnación, o podría ser alegar excepciones, o podría ser ofrecer pruebas, o podría ser controvertir la prueba ofertada. Muchas gracias, Lick. Es que tenga la posibilidad de que haya un abogado ejerciendo su defensa en el más amplio sentido, ¿verdad? Porque nosotros a veces asumimos solo la defensa en el ámbito penal, pero en el ámbito civil mercantil es la posibilidad de estar presente en cualquier acto, ¿verdad? Es la posibilidad de saber qué es lo que se está resolviendo en el proceso. Es la posibilidad de que si va a haber una audiencia, puede estar mi abogado allí viendo qué ocurre. Que si va a haber una inspección,
le notifiquen a mi abogado que se va a realizar para que pueda estar ahí viendo que controvertiendo todo lo que pueda ocurrir. ¿Bien? Entonces digamos, un derecho potencial de poder defender. ¿Bien? ¿Estamos? Brian. Sí, licenciada, claro. Muchas gracias. Vaya. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Entonces, fíjense, tenemos que tener pendientes en las nulidades que hay 3 principios importantes que se aplican en todas las nulidades, ya sea en sede civil mercantil, menor cuantía, en la Cámara, en la sala. Siempre que se vaya a decretar una nulidad o se alegue una nulidad, tiene que aplicarse estos principios, ¿verdad? Que son el principio de especificidad, que decíamos que tiene que estar, esa nulidad debe estar establecida expresamente en la ley, y que si no está establecida expresamente en la ley, pero que si se produce ante un tribunal que no tiene competencia, una competencia que no puede prorrogarse, si se realiza bajo violencia o intimidación, o se infringen derechos constitucionales de audiencia y defensa, siempre deben declarar esas nulidades. También el principio de conservación, eso quiere decir que la nulidad de un acto no anula todos los demás actos, ¿verdad? Puede anular los que son consecuencias o que están interrelacionados, pero los que son independientes a ese acto deben de conservar. Y por eso cuando se declara, el funcionario judicial que la declara debe decir específicamente cuáles son los actos procesales que se anulan. Y el principio de trascendencia, que es el que mencionábamos, que si se ha logrado el fin para el cual se realizó el acto, pues no es necesario decretar su nulidad. Si no tenemos más inquietud, vamos a continuar hablando siempre sobre la nulidad de las actuaciones procesales. Vamos a ver. Les decía yo que las nulidades de las actuaciones procesales tienen que aplicarse esos principios. Y también debemos de decir que las nulidades de las actuaciones procesales, históricamente, en la legislación procesal civil, se le daba un tratamiento de recurso judicial extraordinario, como un medio de impugnar las resoluciones judiciales. Esa ubicación en el Código de Procedimientos Civiles no fue la mejor porque había una imposibilidad de cumplir con las características generales del recurso, porque se conocía a través de un recurso ante un tribunal superior, limitándose el reenvío del expediente para que el tribunal inferior repusiera si era posible el acto procesal. En nuestra legislación procesal y civil mercantil se le da un tratamiento diferente a las nulidades y las encontramos en el libro primero de las disposiciones generales inmediatamente después de la eficacia de las resoluciones judiciales. Por la ubicación que tienen en el Código Procesal Civil Mercantil, consideramos que se tomó en cuenta más el efecto de la anulación sobre la actividad procesal que la intención de la inconformidad del afectado por la infracción. La finalidad de la nulidad de las actuaciones procesales es sentido restringido, porque se da una protección real
de los derechos de defensa y de audiencia de las partes, aún más que meras formalidades procesales. Entonces, por eso es que hablábamos de la aplicación de esos principios. Se pone de manifiesto también que la interpretación de las disposiciones del Código Procesal Civil Mercantil se debe hacer sin ir en detrimento del derecho de las partes, así como ustedes lo encuentran en el artículo 18 del Código Procesal Civil Mercantil. Ello para que las partes o los litigantes de manera injustificada retrasen el trámite del proceso. Porque de manera histórica se podría decir que muchas veces las partes utilizaban estos mecanismos solo para retrasar el trámite procesal. Por eso es que la anulación de las conductas y también de los actos procesales es una función estrictamente legislativa y no es una labor jurisprudencial. Es decir, que corresponde al legislador describir las actuaciones que van a ser objeto de anulación y dejan únicamente a la autoridad jurisdiccional el reconocimiento de estas conductas y la aplicación de la conducta anulable descrita en la norma procesal. Y por eso es que ya hemos mencionado que se aplican a las nulidades los principios rectores de las nulidades de actuaciones que ya hemos mencionado. Porque podemos decir que por eso, por lo que regula nuestro Código Procesal Civil Mercantil, con ello se estructura la teoría de la ineficacia de las actuaciones procesales. Para eso se establecen los principios rectores que están incluidos en el cuerpo normativo y que se deja como una carga mesurada al que debe de interpretar estos principios, que son criterios orientadores para determinar el supuesto de anulación. Ese principio de especificidad que yo les he mencionado, que es que solo serán nulos los actos procesales cuando así lo establece expresamente la ley, está de acuerdo a lo que se refiere el artículo 232 del Código Procesal Civil Mercantil. Por eso es que, aunque nosotros estuviésemos reflexionando y nos parezca injusta una actuación judicial, la misma puede constituir una actuación irregular, que podría ser incluso objeto de una sanción de carácter, digamos, administrativa al juzgador infractor, pero si no está específicamente establecida en la ley como un acto procesal anulable, pues por ser una función propiamente legislativa, no va a ser una conducta anulable. La labor judicial sobre la nulidad es identificar y declarar las actuaciones procesales anulables. También por eso es que el mismo juzgador, ustedes van a encontrar en el proceso común, por ejemplo, que en audiencia preparatoria, el artículo 292 establece como objeto de esa audiencia preparatoria el saneamiento de defectos procesales. Y las partes los pueden denunciar. Lo que se pretende es que ese proceso que pueda tener defectos en las actuaciones procesales puedan ser saneadas en ese momento, para evitar que esos defectos vayan hasta la sentencia, ¿verdad? Y no haya una verdadera tutela judicial. Y el mismo juzgador en audiencia preparatoria, si él
ha detectado que hay un defecto procesal que las partes no lo han denunciado, lo pone en conocimiento de las partes para que se pronuncien y él podría anular algunas actuaciones procesales porque puedan haber generado indefensión. Por ejemplo, el que no se haya emplazado a una parte que debió haber sido emplazada. Al momento de aplicarse lo que establece el artículo 232 del Código Procesal Civil Mercantil, el juzgador o el que debe interpretar esta norma debe de ser sumamente cauteloso. Sumamente cauteloso para no invadir la competencia constitucional en materia de amparo que se atribuye a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al control de las posibles vulneraciones en la actividad jurisdiccional por algunos supuestos que pueden ser abstractos que no estén descritos por la legislación procesal. Sobre esto, yo tengo una opinión muy particular en los últimos días por los mismos precedentes jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional. Digo esto porque la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Sala de lo Civil conocer sobre un recurso de casación que habían alegado algunas cuestiones que estaban relacionadas con violaciones a derechos constitucionales. Y la Sala, como al conocer el recurso de casación, se establecen los motivos de casación, dijo que no iba a conocer porque esos motivos no estaban específicamente determinados para conocer por el recurso de casación. Entonces la Sala de lo Constitucional le dijo a la Sala de lo Civil que todos los juzgadores, sea juez de paz, juez de primera instancia, cámara, sala, son tribunales constitucionales en potencia, porque todos están obligados primero a cumplir la Constitución, y que cuando un tribunal detecta una violación a un derecho constitucional, debe de reparar ese defecto. Y con mucha más razón, le digo, cuando es denunciado por una de las partes. Entonces, le mandó a que conociera por ese recurso. Entonces, pareciera que esto, lo que yo les estoy diciendo, va en contradicción con lo que ha resuelto la Sala. Pero es importante interpretarlo de esa manera. De que, por lo mismo que preguntaba una compañera hace un momento, sobre las nulidades, y era porque cuando son nulidades absolutas, que son por quebrantamiento de derechos constitucionales, o porque ya el legislador así lo ha establecido, pues hay que declararla incluso de oficio, ¿verdad? Lo único que el legislador ha establecido en nuestro Código Procesal Civil Mercantil es que esa nulidad absoluta no puede ser reclamada por quien la ha provocado, ¿verdad? Eso es la única limitante que ha establecido. La Constitución posee una característica que es la de protección reforzada, lo cual consiste que la Constitución tiene una omnipresencia en los diferentes campos de aplicación del derecho, garantizada a través de los diferentes tipos de control constitucional, y así lo ha desarrollado la Sala de lo Constitucional en la sentencia 18 del 2001. Ustedes la pueden encontrar en la página de la Corte, solo ponen el número y van a encontrar esa sentencia que establece la protección reforzada de la Constitución.
Y eso lo que quiere decir es que todos los jueces y magistrados, sin importar la jerarquía institucional, están obligados primero a cumplir la Constitución y después la ley. Y es por eso que autores como Peter Aderle establece que todos los tribunales son en espíritu tribunales constitucionales, que es un poco de lo que yo les estaba diciendo. Y la misma sala de lo constitucional ha establecido esa protección oficiosa de los derechos fundamentales. La sala ha dicho que en virtud de esa dimensión objetiva de los derechos fundamentales, se configura el deber genérico de protección de ellos. Y así, del significado y funciones de este tipo de derechos dentro del orden constitucional, se desprende que la garantía de su vigencia de estos derechos fundamentales no se pueden limitar al ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, que esa es la dimensión subjetiva, sino que tiene que también ser asumida por el Estado. El Estado, quien tiene tanto la prohibición de lesionar la esfera individual protegida de los derechos fundamentales, como la obligación de contribuir a esa efectividad. Y allí estamos incluidos todos los jueces. Entonces, como consecuencia de esto, los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son fuente de obligación para el Estado, principalmente en la tarea de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados. Esta sentencia fue emitida en el amparo 558-2010 de fecha 11 de noviembre del 2016. El derecho a la protección jurisdiccional se mantiene en 4 dimensiones: en el derecho al acceso a la justicia, en el derecho a un proceso constitucionalmente configurado, un debido proceso, a una tutela efectiva, y también en el derecho a una resolución de fondo justificada y congruente. Y por último, el derecho a la ejecución de esas resoluciones. En aplicación del principio de especificidad y en aplicación a la norma general que ha establecido ese principio de especificidad, se encuentra el supuesto señalado por qué se autoriza al juzgador civil y mercantil a reconocer infracciones a los derechos constitucionales de audiencia o de defensa de las partes. Y en aplicación al principio de trascendencia, no basta entonces la adecuación de la conducta judicial a la descripción de la actuación anulable, sino que la misma debe producir una indefensión real a las partes. Eso lo señala el artículo 233 del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando no aparece de manifiesto esa indefensión procesal, entonces es improcedente que se declare la nulidad de las actuaciones. Se debe de apreciar objetivamente la indefensión procesal, porque al no cumplirse el fin al que estaba destinada la actuación, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia salvadoreña, es que la indefensión debe de ser apreciada en amplio sentido, porque incluye el eventual perjuicio que cause tanto al derecho de defensa del demandado como al derecho de audiencia de ambas partes. Por eso es que cualquiera de las partes puede resultar agraviada en el desarrollo de las actuaciones judiciales, no solo la parte demandada.
Y siempre debemos de mencionar que si concurren estos presupuestos, la declaratoria judicial de nulidad de actuaciones debe de declarar. Es decir, que si la reconoce el juzgador en la ley o se ha propiciado el derecho, se ha violentado el derecho de defensa y contradicción, pues lo puede declarar el mismo tribunal o bien el Tribunal Superior por vía del recurso judicial de boletín. Es decir, que si se interpone un recurso de apelación, pero el Tribunal Superior detecta esta nulidad, entonces la declara y manda que se repongan los actos que se han declarado nulos por el Tribunal Inferior. Y lo que sí debemos de tener presente es que la nulidad nunca debe declararse originada por meras formalidades. Y recordando también el principio de conservación, esta es una consecuencia del reconocimiento judicial de la nulidad de actuaciones. Debe de tenerse cuidado en conservar la eficacia de todos aquellos actos procesales sucesivos al anular, porque se reclama la independencia de esos actos. Esos actos que el resultado hubiese sido el mismo si la nulidad no se hubiera cometido. De eso se entiende de lo que regula el artículo 234 del Código Procesal Civil Mercantil. El medio de prueba también que se obtiene de manera separada de la audiencia probatoria o de la audiencia principal y que hubiese sido anulado por falta de notificación del lugar, día y hora de la producción de ese medio probatorio, y si la obtención de ese medio probatorio no perjudica el resto de medios probatorios que se han obtenido en la audiencia probatoria, debe declararse, pero la actividad anulada se tramita en un incidente en pieza separada. Y si difícilmente afectaría las actuaciones del proceso principal, pues esas actuaciones deben de conservar. Por eso, como les mencionaba anteriormente, es recomendable que el tribunal incluya en la resolución en el que se estima la nulidad de actuaciones el señalamiento preciso de todos los actos procesales anulados, de tal forma de que todos los que intervengan en el proceso tengan claro o tengan el conocimiento y la seguridad de los actos que conservan validez o no, ¿verdad? Esto es también aplicación del principio de conservación. También es importante mencionar que hay clasificación de los motivos de la nulidad de las actuaciones. Esto es importante porque hay supuestos que son subsanables y hay supuestos que son insubsanables, atendiendo la gravedad del mismo y también la intervención de la parte afectada luego de que se ha producido la conducta anulada. El legislador es el encargado de calificar si el motivo de nulidad es subsanable o insubsanable. Esto es importante porque nuestro legislador en el Código Procesal Civil Mercantil los motivos de nulidad los clasifica así, en subsanables e insubsanables. Pero nuestro legislador en el Código Civil califica las nulidades en nulidades relativas y nulidades absolutas. Y así las calificaba el Código de Procedimientos Civiles derogado.
De acuerdo a lo que establece el artículo 234 del Código Procesal Civil Mercantil, depende de la designación expresa de la norma procesal si el motivo encaja en el tipo de nulidad subsanable o insubsanable. Aunque es de advertir que los motivos de la nulidad que están dispersos en la legislación, en la mayoría escapan a esta calificación. Legalmente tienen una calificación las nulidades insubsanables, no así los motivos subsanables, porque el legislador se ha limitado a establecer en la ley cuál es la conducta anulable y nada más. De ahí que por regla de exclusión deberán reconocerse como nulidades subsanables el resto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Tal vez si volviera a repetir lo subsanable y lo insubsanable. Va, ya lo vamos a ir identificando mejor. Solo lo que hemos dicho es que el legislador procesal civil mercantil, de lo que podemos deducir del artículo 234, es que es el que se ha encargado de calificar los motivos de nulidad en subsanables o insubsanables. Así lo podemos dilucidar del artículo 234. Y decimos que estos supuestos van a atender a la gravedad del acto mismo y además a la intervención de la parte que se afecta. Esa intervención que se ha dado después de que se ha producido la conducta anulable. Y entonces, depende de esa designación que la norma procesal le ha determinado, así se van a determinar los motivos de la nulidad. Y hemos dicho que están como dispersos. Y lo que el legislador ha establecido legalmente de manera expresa son las nulidades insubsanables, no así los motivos subsanables. Entonces, por exclusión, como el legislador ha dicho, cuáles son los que deben de ser anulados porque son nulidades insubsanables, de ahí es que debemos de reconocer el resto como nulidades subsanables, ¿verdad? Pero también nosotros en el código encontramos dispersos otros motivos de nulidad de las actuaciones. Entonces, encontramos la nulidad de pleno derecho y la nulidad subsanable. Cuando hablamos de estas nulidades de pleno derecho, esta es una categoría que le da ineficacia a los actos procesales. Entonces, esta clasificación no encaja en la de subsanables e insubsanables, porque a pesar de ello, debe de dársele un tratamiento adecuado para no confundirla con la nulidad insubsanable, porque el legislador esa la encontramos sobre todo en el embargo, en el proceso, el embargo que se realiza en el proceso especial ejecutivo y en el proceso de ejecución forzosa. El legislador ha establecido los montos que son inembargables y los porcentajes que se deben de embargar del salario. Y al no hacerse de esa manera, el legislador ha dicho que hay nulidad de pleno derecho. Eso quiere decir que el juez la debe de declarar de inmediato una vez detectada. Entonces, la categoría de nulidad subsanable es otorgada para aquellos casos en que es posible la convalidación del acto viciado, ya sea de manera expresa o tácitamente por el afectado.
la legitimación para revalidar la conducta anulable, el legislador la ha concedido legalmente a la parte expuesta a la indefensión procesal. Tales motivos de anulación constituyen infracciones de menor relevancia a criterio del legislador, ¿no? Y estas solo pueden ser denunciadas por la parte afectada y se les resta facultades de apreciación de oficio al tribunal. Estas son las nulidades subsanables. La subsanación de una conducta anulable se logra de forma tácita mediante la convalidación de la parte en el plazo de 5 días, luego del conocimiento del acto viciado. Pero no basta la simple intervención del afectado por la nulidad, sino que además debe de vencerse el plazo según lo establece el artículo 236. Eso es para tener por saneada la conducta anulada. Por eso es que les decía yo que en aplicación del principio de trascendencia se da una convalidación por la parte a la que se le pudiese generar la indefensión si él interviene y contesta la demanda. Pero es importante que mencionemos lo referente a las nulidades insubsanables. Los motivos de nulidad insubsanable son expresamente determinados por la legislación procesal civil mercantil. Y estos motivos son de mayor relevancia. Como su nombre lo indica, la nulidad insubsanable no existe posibilidad alguna de convalidación. Por esa razón, el artículo 235 reconoce que la actuación insubsanable puede ser declarada en cualquier estado del proceso. ¿Cuáles son esos motivos? El irrespeto a la inmediación judicial y la producción de la prueba. Es decir, que si se delega la dirección o conducencia de la audiencia que se le ha atribuido por legislador exclusivamente al juzgador competente, esa es una nulidad de actuación procesal insubsanable. También es una nulidad procesal la falta de publicidad externa en la celebración de audiencias conforme a lo establece el artículo 200 del Código Procesal Civil Mercantil. Fuera de estos motivos de nulidad antes indicados, pueden contemplarse por la relevancia en las actuaciones la inclusión de otros supuestos en esta categoría de actuaciones procesales insubsanables, como podría ser la falta de jurisdicción, la competencia que no puede prorrogarse, la actividad procesal realizada bajo violencia o intimidación o comisión de un acto delictivo. Todos estos están regulados en el artículo 232, literal A y B, del Código Procesal Civil Mercantil. En relación a las nulidades de pleno derecho que hemos mencionado, esta es una categoría de ineficacia de la actuación procesal novedosa, que está establecida en nuestro Código Procesal Civil Mercantil. De acuerdo a un sector de la doctrina procesal, esta nulidad de pleno derecho se ha utilizado para dejar sin eficacia la realización de actuaciones que carecen de requisitos esenciales o indispensables para la validez del acto. Encontramos regulado esto en el artículo 623 del Código
Procesal Civil Mercantil, que es el que yo les mencionaba sobre los supuestos de afectación de bienes inembargables, según lo que establece el artículo 621, y el exceso en los límites de embargo de ingresos económicos conforme al artículo 622 del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando se concede la nulidad de pleno derecho a estos supuestos, implica que esta debe de ser anulada. Esta conducta, además de un reconocimiento legal, basta que la configuración para que se produzcan los efectos y el juzgador debe de ordenar la anulación y la consiguiente restitución de las cosas tal y como se encontraban al momento de producirse la actuación procesal anulada. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El ejecutor de embargos es un delegado del juez. Este debe diligenciar el mandamiento de embargo cumpliendo con todas estas disposiciones legales. Por eso es que el ejecutor de embargo es autorizado por la Corte Suprema de Justicia luego de haberse sometido a un examen de conocimiento para poder obtener esa autorización. Cuando se le ordena diligenciar un mandamiento de embargo, se le da un plazo para que devuelva ese mandamiento de embargo diligenciado. Hay casos en que lo devuelve sin diligenciar, porque no encontró bienes o no le fueron denunciados bienes que embargar. Cuando se devuelve el mandamiento de embargo, lo primero que debe de hacer el juzgador es revisar que se cumplan, o mejor dicho, que no haya incumplimiento a esta disposición. Porque si se detecta esta circunstancia, entonces debe declarar la nulidad de pleno derecho del acto anulado. Pero debe tomarse siempre en cuenta la conservación de los actos que no tengan el defecto. En el caso de que se haya embargado en exceso el salario de una persona, evadiendo o rebasando esos porcentajes que el legislador ha establecido en el artículo 622, entonces va a anularse el exceso de ese embargo. Debe declararse la nulidad del exceso y ordenar que se le reintegre al demandado o al ejecutado en ese caso. Eso es lo que debe de ocurrir. Si fuese que la circunstancia que se hubiesen embargado bienes inembargables, de acuerdo a lo que establece el artículo 623 del Código Procesal Civil Mercantil, por parte del ejecutor de embargo, el juez inmediatamente debe de ordenar el desembargo. La oportunidad o momento para generar el incidente de nulidad de actuaciones procesales dependerá del tipo de nulidad denunciada o apreciada. Recordemos que las nulidades insubsanables pueden ser denunciadas o declaradas en cualquier momento del proceso. Si la nulidad es subsanable, el plazo para la denuncia por la parte indefensa será de 5 días hábiles luego que tuvo conocimiento del acto viciado. Esto se entiende de la lectura del artículo 236 del Código Procesal Civil Mercantil. La nulidad insubsanable no está sujeto a plazo alguno. Esto es en virtud de la gravedad de la nulidad. La anulación de actuaciones puede ser reconocida y declarada como lo expresa la norma en cualquier estado del proceso, de acuerdo a lo que estipula el artículo 235 del Código Procesal Civil Mercantil.
la posibilidad de la anulación de actuaciones puede realizarse en cualquiera de las instancias, inclusive como resultado de la utilización del recurso de casación, según se puede deducir de lo que establece el artículo 537, inciso segundo. Denuncia de parte afectada. De la lectura del artículo 235 se desprende como regla denuncia de parte afectada por el acto viciado. Si se trata de un motivo subsanable, debe denunciarse en el plazo legal. Si la parte alega un motivo insubsanable, puede denunciarse la infracción en cualquier momento del proceso o en cualquiera de las instancias. Sobre los motivos subsanables, solo procede su reconocimiento por denuncia exclusiva de la parte indefensa y de nadie más. Así se puede determinar de lo establecido en el artículo 235, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil. Existe la posibilidad de la convalidación expresa o tácita. Esa es una opción de la parte. Si decide dar por bien hecho o denunciar el acto anulable para que haya un reconocimiento judicial de la anulación. Si hay una apreciación judicial de la nulidad de las actuaciones, esa apreciación judicial solo se atribuye una intervención oficiosa al apreciarse la existencia de una infracción descrita expresamente por la ley como una nulidad insubsanable. Hay el incidente de nulidad de actuaciones procesales cuando la infracción es grave debido a la indefensión que se ha producido después de apreciada y declarada este tipo de nulidad, viene la notificación de la resolución a las partes. Si el incidente, si inicialmente el incidente se alega el incidente de nulidad, el trámite completo es escrito, salvo que se plantee la denuncia de nulidad durante la celebración de audiencia. Entonces el incidente en general se desarrolla en la audiencia. Esa actividad principia y termina en la audiencia. Para la promoción del incidente de nulidad escrito, el plazo de denuncia será de 5 días posteriores al conocimiento fehaciente del acto viciado. El otro incidente dijimos que no está sujeto a alguno porque se trata de una nulidad insubsanable. La decisión del incidente de nulidad se resuelve previa opinión por 5 días a la parte contraria. En cambio, el trámite del incidente en general se sujeta a las reglas del procedimiento abreviado, al incidente de nulidad. El incidente de nulidad de actuaciones procesales es escrito desde su inicio mediante la interposición que interpone la parte afectada hasta la resolución judicial que decide él mismo y luego se le notifica a las partes. Salvo, como dijimos, que se interponga en la audiencia donde se inicia en la audiencia, en la misma audiencia se le da traslado a la parte contraria y en esa misma audiencia resuelve el juez. El efecto que produce el auto estimatorio de la denuncia de nulidad de la parte y el efecto originado en virtud del auto estimatorio de la nulidad
de acuerdo a lo que establece el artículo 237, es la anulación de actuaciones de imposible aprovechamiento, la reposición de actuaciones anuladas y la condena en costas procesales. Cuando se da la anulación de actuaciones procesales, se encuentra contenida en ese acto, en ese autoestimatorio en virtud del examen y el reconocimiento judicial que hace el funcionario judicial de esas actuaciones procesales que resultan de imposible aprovechamiento. Ese acto anulado puede también contaminar otras actuaciones procesales que están directamente relacionadas con esa primera actuación que fue anulada. Y en ese caso, el tribunal debe designar con precisión en el autoestimatorio los actos anulados y las actuaciones procesales que conservan su validez. De esa manera se evita que haya discrecionalidad posterior y además sea el propio tribunal quien, inducido por las partes, declare la reposición de las actuaciones. La reposición de las actuaciones procesales surge del reconocimiento de la nulidad, de esa nulidad que han sido apreciadas y denunciadas por la parte afectada. Para los procesos por audiencia, como el seguido por la Ley Procesal Civil y Mercantil, básicamente se traduce en la reproducción de la audiencia siguiendo aquellos puntos que están anulados. También se debe de acordar que el proceso se retrotraiga al estado en que se encontraba en el momento en que ocurrió el vicio. Así lo señala el artículo 237 del Código Procesal Civil Mercantil. Podría pensarse que con el reconocimiento de la infracción ya se fue solucionado, pero esa es la idea central. Pero la repetición de la audiencia a veces no siempre es posible. Entonces no se logra los fines perseguidos por esta anulación. Y por ello existe la condenación en costas procesales. La condenación en costas procesales es procedente a la parte que hubiera planteado el incidente de nulidad. Eso lo establece el artículo 237, inciso cuarto del Código Procesal Civil Mercantil. Eso es porque la eventual anulación de actuaciones genera gastos económicos, tanto en la programación del incidente, por la parte indefensa como a la parte contraria, por la intervención del abogado en una actuación anulada, además de otros gastos que dependerán para la realización de la actuación procesal anulada. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Por mi parte, no, licenciada. Si no tenemos inquietudes, entonces vamos a quedarnos hasta acá y les agradezco la atención prestada, siempre recordándoles que si luego de escuchar la grabación surgieran inquietudes, pueden dejar sus interrogantes en el tablón, ¿verdad? Y ahí se les van a ir dando respuestas a esas inquietudes o las pueden hacer al inicio de la próxima clase. Licenciada. Licenciada. Muchas gracias. Bueno, dígame, Oscar. ¿Alguien? Gracias. Solo preguntarle, la nota suya, ¿cuándo Gracias, estaría licenciada. publicada? ¿Perdón? La nota suya, ¿cuándo estaría publicada? Fíjese que a más tardar el sábado.
Ah, perfecto, muchas gracias. verdad estaría publicado, estoy todavía como es un parcial no de respuestas varias, sino que son respuestas de párrafos. Tengo que ir calificando, o sea, entendiendo lo que ustedes comprendieron de lo explicado en clase, ¿verdad? Sí, está bien, ya es comprensible. Por eso Gracias. estoy un poco tardada, ¿eh? Pero ya Perfecto, gracias. Vaya. Feliz noche. Feliz noche. Vaya, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, doctora, muy amable.